Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos acá, pues, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y en este momento, para continuar con nuestra enseñanza del día de hoy, domingo 3 de mayo, usted puede ubicar en su teléfono el bosquejo, los versículos bíblicos que les pasé esta mañana. Gracias a todos los que nos están viendo a través de @IserBZLA y próximamente lo tendremos esta enseñanza a través de nuestra página en YouTube, @IserBZLA. Antes de comenzar, pues quiero que estemos orando y pidiendo la dirección del Señor, que sea Dios tomando el control y guiándonos a través de esta predicación. Bendito y poderoso Dios, en tus manos estamos, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú me permites estar acá para enseñar tu palabra. Padre amado, permite que con sencillez, permite, Señor, que con humildad, permite, Padre amado, que esta palabra pueda llegar al corazón de nuestros hermanos. Permite, Señor, que pueda ser recibida, que pueda ser, Señor, pueda hacer la obra en cada uno de nosotros para edificación de tu iglesia. Señor, y que tú obres en el corazón de todos aquellos que no te conocen, para que crean en ti, el autor y consumador de la fe. En tus manos estoy para que sea tu Espíritu Santo, Señor, utilizándome y hablando según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y seguimos con nuestra serie Tiempos Peligrosos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice la nueva versión internacional. La Reina Valera dice: vendrán tiempos peligrosos. Y como lo he dicho semana tras semana, usted pensará, sí, estamos viviendo tiempos peligrosos, la situación del virus, de las pestes, de las enfermedades. Pero hermanos, créanme que este no es el tiempo peligroso. Las pestes, el virus no es lo peligroso. Cuando vemos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo peligroso son los falsos profetas, los falsos maestros que intentarán engañar aún a los escogidos si les fuera posible y apartarnos del camino de Dios. Hasta la semana pasada estuvimos hablando acerca de la naturaleza de los falsos profetas. El eslogan que hemos utilizado es una advertencia para nuestra época actual. La pregunta es, ¿qué se nos advierte? Bueno, hermanos, estuvimos hablando de la naturaleza. Se nos advierte acerca de la naturaleza de estos falsos profetas. Su naturaleza falsa, su naturaleza destructora, su naturaleza cautivadora y su naturaleza mercantilista o estafadora. Y quiero que veamos a partir de hoy otro aspecto importante de los falsos profetas, y es que la palabra de Dios, específicamente Jesús, allá en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, Jesús dice que debemos estar alerta a los frutos de estos falsos profetas. Quiero que inmediatamente usted se pueda ir allá a Mateo capítulo 7, versículo 16, perdón. Versículo 15, a partir del versículo 15, dice: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Qué importante la palabra de nuestro Señor Jesús en este momento, donde Él hace una
si pudiéramos llamarlo, una comparación o una comparación con lo que es un árbol, y hace una analogía, es la palabra, hace una analogía entre lo que es un árbol con un hombre, y el fruto del árbol con ¿qué? ¿Con qué del hombre? ¿Qué será lo que intenta hablar nuestro Señor Jesús cuando habla acerca de los frutos? Este es un tema muy importante, hermanos, y muy interesante, y es prudente que usted pueda estar alerta a toda esta enseñanza. Lo primero que vemos acerca de estos falsos profetas, como lo hablamos la vez pasada, ellos son lobos disfrazados de ovejas, pero el versículo 16 Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Hermanos, sus palabras, las palabras de estas personas y sus acciones los delatan. Juan Calvino dijo, nada es más difícil que falsificar la virtud. Más adelante vamos a ver cómo Pablo allá en Romanos los trata a estos falsos profetas. Y encontramos, hermanos, en el libro de los Hechos, dos ejemplos claros de lo difícil que es falsificar la virtud, lo difícil que es falsificar una vida piadosa, lo difícil que es falsificar una vida dedicada a Dios. Encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 22 y versículo 23, el ejemplo de Simón el mago. Fíjense que la palabra de Dios nos habla acerca de este hombre, un hombre que antes de haber creído en el Señor Jesús como su Salvador y su Señor, antes de haber creído, este hombre hacía señales milagrosas. Ese hombre parecía que tenía poder al punto que las personas lo admiraban y pensaban que era de parte de Dios. Cuando vienen los apóstoles, enseñan, este hombre cree. Al creer, dice la palabra que los apóstoles enviaron a Juan y a Pedro para que en oración los que creyeron pudieran recibir al Espíritu Santo. Cuando este hombre, Simón el mago, comenzó a ver lo que los apóstoles hacían al colocar las manos y que las personas recibían el Espíritu Santo, Simón el mago inmediatamente ofreció dinero a los apóstoles y le dijo, yo también quiero este don para yo también poder hacerlo. En ese momento, miren la respuesta de Pedro específicamente, versículo 22. Antes del versículo 22, dice Pedro, no eres íntegro delante de Dios. En la versión Reina Valera dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso, le dice Pedro, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Un hombre que dice anteriormente la Biblia que había creído, un hombre que incluso se había bautizado, sencillamente se dejó llevar. ¿Por qué? Por lo que tenía dentro del corazón. Otro ejemplo, hermanos, y que lo vimos la serie pasada, el ejemplo de Ananías y Zafira, allá en Hechos capítulo 5, vemos cómo anteriormente algunos de los creyentes vendían sus propiedades, vendían sus heredades y el dinero de lo vendido lo colocaban a los pies de los discípulos, y esto era distribuido para las personas que tenían necesidades. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Bueno, ellos intentaron impresionar con lo que vendieron. Dice la palabra que ellos ciertamente vendieron lo que tenían y lo llevaron a los pies de los discípulos, pero no lo llevaron todo. Llevaron solamente una parte. Otra parte ellos la guardaron. Se la guardaron en los bolsillos. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Ustedes están intentando mentirle al Espíritu Santo. Hermanos, esto nos deja muy claro que por mucha apariencia de piedad que podamos tener o que estos falsos profetas puedan tener, puede que engañen al hombre, pero no a Dios. A Dios nadie lo engaña. Pero vemos estos ejemplos, hermanos. Las palabras y las acciones de toda persona que no es guiada ni gobernada por el poder del Espíritu Santo
los delatarán. Hermanos, estuve pensando en un árbol que por su fruto yo pueda decir, este es un árbol de tal fruto. Pero me pareció difícil encontrarlo. Pero lo más que se puede asemejar es una mata de plátano, una mata de cambur o una mata de topocho. Si usted la conoce, usted se va a dar cuenta que usted ve la mata y no hay diferencia. No hay diferencia entre una mata de plátano, una de cambur o una de topocho. Quizá usted le pueda distinguir alguna que otra característica, pero esto lo puede engañar a usted mismo. Pero, ¿cuándo usted va a conocer si la mata es de plátano, o es de cambur, o es de topocho? ¿Cuándo? Cuando dé su fruto. Hermano, tal cual, Jesús hace me olvida la palabra, una comparación, una analogía, muchas gracias, hace una analogía con lo que es un árbol bueno, con un hombre bueno, un árbol malo, con un hombre malo, un fruto bueno que procede del hombre bueno y un fruto malo que procede de un árbol malo. Y por eso Jesús dice, por su fruto ustedes conocerán cuál es el árbol. Miren algo importante, volvemos nuevamente aquí a Mateo capítulo 7. Porque Jesús en el versículo 16 dice, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los cardos? Miren inmediatamente cómo Jesús compara a los falsos profetas. ¿Con qué tipo de árbol usted cree que los está comparando? ¿Con un árbol de uva? ¿Con una higuera? No. Inmediatamente los compara con espinos y con cardos. Hermanos, y estas no son plantas que cualquier persona quiera tener en su patio. Esto es maleza, esto es monte. Cuando nos vamos a Génesis, ahí se hace la primera mención tal cual, espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Por qué vino los espinos y por qué vino los cardos? ¿Por qué? Por la maldad y la desobediencia del hombre. ¿Qué ocasionaría el espino y el cardo en el hombre? Más aflicción. Hermano, le haría el trabajo más difícil, más duro. Vi una ilustración muy chistosa que está Eva preguntándole, Señor, ¿y qué son los espinos y qué son los cardos? Y en la parte de atrás está Adán saltando de un pie porque ya se había clavado una espina en el otro. Hermanos, los espinos y los cardos no producen nada bueno. Y tenerlos, hermanos, tenerlos en su patio, en verdad que es un fastidio. Son malezas que usted la corta, inmediatamente vuelve a crecer como si usted la hubiese sembrado. Es maleza que no se siembra, pero que sale, que nace. Jesús también allá cuando habla acerca del trigo y la cizaña, dice que los obreros sembraron el trigo, pero los obreros no sembraron la cizaña. La cizaña salió. Parece que salió sola, pero ¿quién la sembró? ¿Sabe usted quién la sembró? El enemigo sembró la cizaña. Hermanos, y en esta analogía que hace nuestro Señor Jesús, debemos preguntarnos entonces, ¿qué son los frutos? Si este es el árbol, si Jesús inmediatamente le está diciendo espinos y cardos, viene a hacer referencia a los falsos profetas, falsos maestros, pero el fruto de la vid, que es la uva, y el fruto de la higuera, que es el higo, proceden del árbol bueno. ¿Cuáles son los frutos entonces? ¿O cómo podemos distinguir qué tipo de fruto nos puede estar hablando Jesús? Hay dos versiones, la versión Dios habla hoy y la versión nueva Biblia al día, que cuando dice, por sus frutos los conoceréis,
estas versiones lo traducen por sus acciones, por lo que ellos hacen. Y la Nueva Biblia al Día dice por su comportamiento. O sea, la manera de proceder, en pocas palabras y para resumir, por su carácter serán conocidos. Dice un pastor, amigo mío, se llama Miguel Moreno, dice: la naturaleza puede pasar desapercibida, pero no sus palabras y sus acciones. Hermano, por eso Jesús, ¿qué nos está diciendo allá en el versículo 16? Por sus frutos los conocerán, y usted no lo conocerá a menos que usted lo observe. Que observe su conducta, que observe su comportamiento, que observe su estilo de vida. De esta manera usted va a conocer si son verdaderos o son falsos. Y no solamente, hermanos, nos quedamos en la conducta y en el comportamiento, sino que también debemos ver sus palabras. ¿Con qué palabras estas personas están hablando? ¿Están hablando con sus propias palabras, por su propia cuenta, o están hablando de parte de Dios? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hermanos, las palabras y las acciones de estos falsos profetas los delatan, porque son árbol malo con frutos malos, así como los lobos, queriéndose, que se quieren hacer pasar como ovejas. Eso lo dice Jesús en el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Así como son lobos, son árboles malos que producen frutos malos. Quiero que nos vayamos inmediatamente a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, y lo podemos comenzar a leer desde el versículo 5. Dice la palabra de Dios, no Carlos Altuve: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice la NBI, fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. Hermanos, anteriormente, la semana pasada, pudimos observar de estos falsos profetas que son esclavos de la corrupción, según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que tienen el corazón habituado, ejercitado a la codicia, según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, que son esclavos de los apetitos carnales, según Romanos, capítulo 16, versículo 18, que son guiados por sus pasiones, según Judas, capítulo 1, versículo 16. Y cuando lo llevamos, todo lo que vimos la semana pasada, cuando lo llevamos a Romanos capítulo 8, versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, entonces nos damos cuenta, hermanos, que estos falsos profetas, cargados de tanta maldad y no fruto del Espíritu, sino las obras de la carne, son personas impías, personas apartadas de Dios, personas que sencillamente vienen con un propósito, y es engañar. Podemos seguir leyendo Romanos capítulo 8 porque vienen palabras más fuertes de parte de Pablo. Quiero pasar por alto lo que sigue del versículo 5. El versículo 6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa, el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Hermano, quiero que nos fijemos en esa parte. No se somete a la ley de Dios, la mentalidad pecaminosa no se somete a la ley de Dios, pero tampoco puede someterse. No lo hace, pero no puede, le es imposible hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le es imposible? Bueno, así como es imposible para que una persona del mundo pueda creer en Jesús, porque le parece locura. La predicación es una locura. El evangelio, el camino del evangelio es una locura. Es imposible para ellos caminar conforme a lo que el Señor manda
o nos demanda a través de su palabra. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Judas capítulo 1, versículo 19 nos dice que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y es necesario que terminemos de leer la parte aquí de Romanos. Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. El versículo, quiero que nos vayamos inmediatamente al versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa como viven estas personas. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recordemos, hermanos, que estamos hablando de los frutos. El fruto, la evidencia. El fruto no es otra cosa que la evidencia de la verdadera naturaleza de los falsos profetas. El fruto viene a señalar o a evidenciar la verdadera naturaleza del árbol. Así como esperamos que la mata de o plátano o cambur o topocho para saber qué tipo de planta es, asimismo, hermanos, es necesario que nosotros estemos alerta. Miremos la conducta, el comportamiento y las palabras de estos falsos profetas para saber si en realidad viene de parte de Dios o sencillamente están hablando por su propia cuenta. Mejor lo ilustra Lucas en el capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas los presenta de una manera un poco más conocida quizá para nosotros. Lucas capítulo 6, 43 al 45 dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Hasta aquí es todo lo que dice allá Mateo. Pero miren el 45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce, ¿qué produce? Produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal. ¿Por qué? Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces no se puede, lo que abunda en el corazón, habla la boca. Dice un escritor, dice: no puedo oír lo que tú me estás diciendo porque estoy escuchando lo que tú estás haciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Estas personas sencillamente tienen el corazón, como lo dije anteriormente, corrompido, esclavo. Por eso dice la palabra que ellos prometen libertad, pero son esclavos. Ellos mismos son esclavos de sus pasiones, de los pecados, de sus deseos pecaminosos. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. O sea, aparentarán ser creyentes, aparentarán ser amorosos, aparentarán ser verdaderos cristianos, aparentarán ser verdaderos religiosos, pero dice ahí mismo Pablo que su conducta desmentirá el poder de la piedad. Porque una persona que vive piadosamente, o sea, una persona que vive dedicada a Dios, cambia su conducta, cambia su carácter, cambia su comportamiento, cambia su estilo de vida, cambia sus palabras y ya no comienza a hablar por su cuenta ni lo que piensa, comienza a hablar conforme a lo que la palabra de Dios nos está ordenando. Hermanos, estas personas son un árbol malo con frutos malos, así como son lobos disfrazados de ovejas. ¿Saben cuál es el peor peligro? El peor problema? El problema, hermanos, es que según la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 5, el peor problema es que el mundo
los oye. El mundo está escuchando a estos falsos profetas. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 5. Podemos leerlo desde el versículo 1 para entenderlo. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesús ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y fíjense lo que dice, y el mundo los escucha. Ellos son del mundo. ¿De quién? ¿Quiénes son del mundo? Lo que está hablando Juan, los falsos profetas. Son del mundo. ¿Y qué hablan? ¿Hablan conforme a las Escrituras? ¿Hablan conforme a la verdad bíblica? Juan nos está diciendo que no. Que hablan conforme a los principios del mundo. Hablan como dice la nueva versión internacional. Hablan desde el punto de vista del mundo. Y lo más triste es que el mundo los oye. Hermanos, inmediatamente debemos pensar en Jesús, diciendo allá, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanos, sería interesante saber a quién estamos escuchando. Lamentablemente muchas iglesias que están predicando la sana doctrina, que predican la verdad fiel tal como está escrita, muchas de estas iglesias están quedando vacías. Muchas iglesias donde se está promocionando el libertinaje, donde se está promocionando que todo está bien, que vivamos en el pecado, que no pasa nada. Estas iglesias se llenan. Debemos irnos a Mateo capítulo 7 nuevamente, pero esta vez no leamos el capítulo 7, leamos parte del capítulo 6. Antes de comenzar el capítulo 7, el capítulo 7, antes de comenzar el versículo 15, el versículo 13, ¿qué dice Jesús? Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y mire lo que dice Jesús. Y muchos entran por ella. Muchos, multitudes, entran por ¿dónde? Por la puerta ancha. Pero el versículo 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Y qué dice? Y son pocos los que la encuentran. Hermanos, lamentablemente, como dice Pablo también, lo dice allá en Timoteo, no recuerdo muy bien la cita, dice que se amontonarán mucho, vamos a buscarlo. Capítulo 4, versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Estamos viviendo estos tiempos. Estamos viviendo los tiempos en que cuando se te acusa que tienes que dejar tu mal camino, se van de la iglesia. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina cuando se le acusa que Jesús no aprueba el camino por donde vas. Inmediatamente te sientes atacado y te apartas. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos,
se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Sencillamente dejarán la verdad bíblica y se irán al sitio donde le digan lo que ellos quieren escuchar, donde les permitan vivir a su manera, pues la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos someternos a Él. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vivir para Él y que debemos vivir en santidad y hacer todo para su gloria y para su honra. Hermanos, el peligro o el problema que estamos viviendo como iglesia y como sociedad es que muchos están escuchando a estos falsos profetas, porque a través de la lisonja le están prometiendo cosas que no están en la Biblia. Le están prometiendo libertad financiera, libertad de tantos tipos, pero no prometen la libertad para el alma, que es lo que Jesús vino a dar, el perdón de pecados. Hermanos, aunque el mundo les oye, saben, hay una esperanza. La esperanza es que el Hijo de Dios, como dice ahí la carta de Juan, ha vencido. El Hijo de Dios ha vencido y el Hijo de Dios vence. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Versículo 6, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. ¿A quién escucha? Todo el que conoce a Dios nos escucha. ¿A quién escucha? Juan está hablando por parte de él y los apóstoles. Por eso, como dice en Efesios, hermanos, la doctrina de los apóstoles es lo que encontramos acá, la enseñanza que Dios le dio a ellos. Y el evangelio está sobre la base de la doctrina de los apóstoles. Y hay de aquel según lo que construya o sobreedifica, como dice Pablo en Corintios, encima. Hermanos, ya tenemos una base, ya tenemos el evangelio. No hay otro evangelio, no hay otra iluminación, no hay otra inspiración, sino lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y Juan dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Escuchamos la doctrina de los apóstoles, escuchamos lo que la palabra de Dios dice. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguiremos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Hermanos, el Hijo de Dios vence, pero es necesario hacer algo. ¿Usted sabe qué es necesario hacer? Es necesario poner en práctica lo que dice el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Por sus frutos lo conoceréis, y no lo vamos a conocer a menos que seamos unos buenos observadores, que comencemos a analizar. Juan dice, sometan a prueba lo que ellos están diciendo, a ver si viene de parte de Dios o viene de parte del hombre. ¿Cómo lo sometemos a prueba? Bueno, hermanos, aquí está la palabra. Revisemos como los cristianos de Berea, si en verdad lo que está diciendo es acorde a todo el compendio bíblico que nosotros tenemos, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si está diciendo algo, si está promocionando algo, si está diciendo algo que no encontramos en la palabra de Dios, hermanos, tengamos por cierto que eso no viene de Dios. Y cuando vemos allá en Deuteronomio capítulo 13, donde Moisés es muy claro con respecto a estos falsos profetas, si estas personas, si estos falsos profetas o si estos engañadores logra pasar desapercibido por su naturaleza, entonces veamos cuál es el fruto de sus acciones, el fruto de su palabra. Porque Moisés dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice,
vayamos a rendir culto a otros dioses. Fíjense, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido. No prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario, dice Moisés. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón. El que pertenece a Dios, ¿escucha a quién? Escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 4, solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado ¿a qué? A rebelarte contra el Señor tu Dios. Si esta persona viene con una enseñanza que te incita a que tú te rebeles en contra de lo que la palabra de Dios está hablando, entonces tenlo por falso. Y sigue diciendo, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud, así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Si busca que la persona se rebele contra Dios y le diga, Señor, no, yo no quiero hacer lo que tú me dices, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y si busca estas enseñanzas, apartarte de Dios, apartarnos de Dios y hacer algo contrario, sencillamente a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, entonces tengámoslo, por falso. Segunda de Juan, y con esto ya estamos terminando, hermanos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 al versículo 10. Juan dice, no algo nuevo. Juan dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Fíjense, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Y fíjense la advertencia que hace Juan. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Ah, qué drástico, ¿verdad? Si alguien viene con una enseñanza que no es la que conocemos, que no es lo que está aquí, dice, ni siquiera lo reciban en sus casas. No lo reciban. ¿Saben por qué? Porque no debemos subestimar la naturaleza de estos falsos profetas, la naturaleza destructiva y cautivadora, porque con palabras, con halagos, con sutileza, buscarán engañar, aun si fuera posible, a los escogidos de Dios. Mis hermanos, tenemos una gran advertencia aquí, y quiero decirle que está de tu parte, hermano y amigo que me escuchas, está de tu parte seguir estas enseñanzas y seguir la enseñanza bíblica. O si no te gusta mucho lo que la palabra de Dios enseña, si no te agrada esta enseñanza y prefieres ir a aquellos que te están prometiendo cosas que no están aquí, déjame decirte, hermano, amigo, que aún hay oportunidad. Es necesario reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Es necesario someternos a su voluntad. Es necesario someternos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Arrepentíos y convertíos, hermanos, porque aún hay oportunidad. Jesucristo está ahí. Dice Romanos que ha sido expuesto en la cruz del Calvario, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Así el Hijo del Hombre fue expuesto en la cruz
para que todo aquel que le mire y crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Permita el Señor que la verdad de Dios, la sana doctrina, la verdad, la justicia y la bondad, que son frutos del Espíritu Santo, permanezcan en cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a guardarla y a aplicarla en nuestras vidas. Permite, Señor, que todo lo que hemos escuchado en esta mañana, aún yo, Señor, permíteme a mí poder guardar tu palabra y poder, Señor, estar alerta a todas aquellas personas, falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ayúdame, Señor, a evitarlos, a dejarlos a un lado, a no prestar atención, y permite a sí mismo que tu iglesia, Cristo el Redentor, que todo aquel que ha creído en ti, Señor, como el Señor y Salvador de tu vida, de su vida, que todo aquel que tiene el Espíritu Santo, Señor bendito, pueda vencer. En el nombre de Jesús. Amén.